Te quedó a la hora que yo salí. Listo, mi profe. Un abrazo para todos, bendiciones y estamos en charla. Listo. Bien, vamos a orar al Señor. Padre eterno, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu grandeza. Gracias te damos por la oportunidad que tú nos permites en este día estar delante de tu presencia, Señor. Mira a mis hermanos, tú los bendigas, a los que han de oír estas clases en diferido, tú les ayudes, les bendiga, ábreles entendimiento. Que podamos presentar, Señor, muy bien la Escritura y evitar errores, evitar, Padre Santo, confusiones, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias te damos a ti, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Listo, mi hermano, qué bueno de saludarlo, mi hermano Alonso, mi hermana Paola, mi hermano coordinador, rector Hugo Camejo. Para servirle. Gloria a Dios. Cualquier cosita me pides sin faltarlo. Listo. Y vamos a mirar 3 profetas importantes en el día de hoy, que son de bendiciones, fueron para el pueblo judío. Y hoy nosotros los estudiamos porque tienen mucha riqueza espiritual y contenido bíblico, que todavía el Nuevo Testamento se apoya en esta parte histórica para ubicar algunas citas mesiánicas y unas profecías que tienen su cumplimiento a nivel futuro. Vamos a hablar sobre el libro de Abdías, y después miramos cuánto el libro de y Jonás. De Jonás coloqué todo el contenido de Jonás, que es muy importante. Hoy lo vamos a ver, porque tiene una profecía, su vida cotidiana, la vida que tuvo, su acción, todas estas acciones, todo lo que el proceso que tuvo, tiene que ver con la vida del Mesías, del Señor Jesucristo. Entonces vamos a mirar algo importante en la vida de Jonás. Ahorita entramos a lo que es el libro de Abdías. La profecía de Abdías es única en el carácter, ¿sí?, de todo su contenido. Un libro de condenación irrevocable. Voy a ver. Un libro de condenación irrevocable, sin alivio alguno ni sugerencia de compasión o esperanza. Es un libro bastante duro en su proyección como profeta y como predicador de Dios. Abdías. Bueno, ocupa un lugar único en el canon. La visión de Abdías en el capítulo 1 es un libro más breve del Antiguo Testamento. Libro breve. Es el tercero de los más libros breves de la Biblia. Su contenido solo se encuentra en un tema: la destrucción de los descendientes de Saúl. El hermano mellizo de Jacob, a lo largo de toda la historia, los edomitas, ese Edom, habían peleado constantemente contra Israel, demostrando su desprecio para con el pueblo escogido. Y aunque Edom, sí, que viene de Saúl, es hermano de Jacob, el fundador de la nación de Israel, los edomitas le hicieron mucho la guerra, aunque eran familiares, parientes por linaje, le hicieron mucho la guerra directamente a Israel. Ahora Dios pronuncia una condenación totalmente a los descendientes de Saúl. En ese punto es importante observar que es un libro irrevocable en la condenación que se traza con respecto a esta nación gentil, pagana, idólatra y muy adversa contra Jacob, Israel. En el capítulo, vamos a ver en este capítulo 2 como el autor. Es el más corto de todos los libros del Antiguo Testamento. Fue escrito por un profeta desconocido llamado Abdías. Ese nombre Abdías significa siervo del Señor, siervo de Jehová. El autor no da ninguna información adicional acerca de sí mismo.
de sus antecedentes ni la época en que vivió. Él no explica nada de su familia, nada de esto. Y entonces este punto es importante porque este nombre aparece con frecuencia en el Antiguo Testamento. Llevan ese nombre alrededor de una docena de personas. Todos los intentos de identificar a este autor con uno de los docenas de Abdías que aparecen en el texto del Antiguo Testamento ha fracasado. ¿Sí? Porque hay más de una docena, hay una docena y ninguno de ellos encaja con este profeta. Entonces, los intentos que se tenía por armonizar tanto el contenido de su información profética con lo que había transmitido, con las otras personas no encajaba. Entonces, ese intento totalmente ha fallido. Entonces, no se desconoce totalmente la vida de este profeta, su origen como tal. Se da una fecha del 845 a.C. a este libro, lo que le hace el más antiguo de todos los profetas. La clave para establecer la fecha de Abdías se encuentra en los versículos 10 al 14 del mismo libro. En el capítulo 1, estos versículos revelan que se llevó a cabo un ataque contra la ciudad de Jerusalén, en que los edomitas participaron, al menos alentaron a los atacantes. Y del Antiguo Testamento registra 7 ocasiones en las que Jerusalén fue atacada. Entonces, entre eso fue que se llevó a cabo lo que es el origen de la fecha con respecto a Abdías. El primero, que ese fue el primero. El segundo de estos ataques, que se encuentra en el segundo libro de los Reyes, en el 8:20 al 22, y el segundo libro de las Crónicas, 21:8 al 17, en los días del rey Joram, es el que mejor concuerda con el acontecimiento descrito en Abdías. En aquel tiempo, los filisteos y árabes atacaron Jerusalén. En lugar de ayudar al hermano Jacob, ¿sí? Al hermano Jacob, porque estos descendientes edomitas, en vez de ayudar a su hermano, ¿sí? Ayudaron a los enemigos. En este caso, ayudaron a los filisteos y árabes y suscitaron más el ataque. Y este acontecimiento tuvo lugar alrededor del 845 a.C. Por eso es que se ubica esa fecha. Bueno, la evidencia para esta fecha temprana, para Abdías, se encuentra en los escritos de Jeremías, en el libro de Amós y Joel. Esos 3 profetas muestran familiaridad con el mensaje de Abdías, indicando que Abdías fue anterior a estos profetas. La fecha que tenemos para esto, capítulo 3, ya conocemos que nada acerca del autor, la fecha tiene que determinarse por consideraciones internas. Los liberales generalmente y muchos conservadores prefieren una fecha tardía, no mucho después del 586 a.C. ¿Sí? Cuando Jerusalén fue destruida, aunque la similitud con Jeremías, Lamentaciones, el Salmo 137, que preguntó mi hermana Paola el otro día, el Salmo 137 es el eslabón de la salida del pueblo de Egipto, de Babilonia, perdón. Y cierto vocabulario sugiere una fecha posterior al hecho de que no se menciona la destrucción de la ciudad y el templo probablemente encaja mejor que una fecha anterior. Por eso es que se ubica en el 845 y no en el 586. La fecha más temprana sugerida comprende entre el reinado de Joram, y aquí la tenemos. Aquí en la anterior diapositiva vimos 845. Aquí tenemos 848 al 841. O sea, ya ahí estamos precisando
que más o menos fue en el 845. También ubican otras fechas del 731 al 715 antes de Cristo. Pero por la diapositiva anterior tenemos porque el Edom ayudado con el ataque de los filisteos y árabes contra Jerusalén, y se ubica directamente esa fecha 845. No son muchos los que se inclinan por el último periodo nombrado, o sea, 715 o 731 al 715. Pero aquellos que lo hacen siguen sus argumentos en Crónica 28:17, donde dice que los edomitas atacan a Jerusalén y se llevaron prisioneros. Sin la fecha más temprana es correcta, Abdías es el primero de los profetas escritores. Si la fecha más temprana es correcta, Abdías entonces sería el primero de los escritores y contemporáneo de Eliseo, ¿sí? Porque Eliseo precisamente está en esa época. Ya había pasado Elías y Eliseo le sucede. Aparte de que el libro no sugiere la destrucción total del 586 antes de Cristo, en el 12 al 14 de Abdías parece ser que una advertencia a los edomitas para que no repitan lo que hicieron en el pasado. Si Jerusalén estuviese en ceniza, un cristiano y creyente de la Biblia puede sostener cualquiera de estos tres puntos. Tres puntos de vista sin claudicar acerca de la inspiración. De todas maneras, la fecha más exacta parece ser alrededor del año 845, 840. Esa sería la fecha más correcta. Entonces sería ya contemporáneo con Eliseo y sería uno de los primeros escritores, profetas escritores. Trasfondo y tema, como capítulo 4. La profecía está dirigida contra los edomitas, descendientes de Saúl y enemigos declarados del pueblo de Israel. Según parece, se regocijaron de la caída de Jerusalén. Matthew Henry da unas pinceladas de las fuertes emociones en el trasfondo de la breve profecía de Abdías. Y algunos han observado correctamente que tan solo podían consentir un grado de tentación para el pueblo de Israel. Al verse a sí mismo en este punto, acorralado, presionado por los mismos edomitas, en ese caso, al verse así los hijos del amado Jacob, Israel, atribulados, y los edomitas, descendientes de Esaú, aborreciendo directamente al pueblo, no solo prosperando, sino triunfando sobre ellos en sus tribulaciones, angustias. Por tanto, Dios pone ante ellos el panorama de la destrucción de Edom, que sería total y final, y del resultado feliz de su propia corrección. Sí, mi hermana Paula. Profe, tengo una pregunta y es, digamos, a pesar de que ambos eran de la casa pues de Abraham, ¿no? Porque igual fueron, a diferencia, por ejemplo, de Abraham con Isaac e Ismael, pues, o sea, digamos como que Ismael fue de cierta manera producto del pecado que cometió Abraham y demás, pero en el caso de los hijos bueno, de Isaac, que fueron ellos dos, Esaú y Jacob, ellos dos sí eran, digamos, de la misma mamá, el mismo papá y eso, pero ¿en qué punto, digamos, como que ellos se distanciaron? Yo entiendo que empezó, digamos, como con las mentiras de Jacob y todo, y que Esaú, pues, dejó de recibir la bendición y demás, pero después ellos se reconciliaron, ¿no? Cuando Jacob después de años volvió y se abrazaron y demás, pero digamos, mi pregunta va a ser orientada, ¿Esaú fue una persona, digamos, que de cierta manera influyó en que su descendencia haya tomado los caminos apartados de Dios, o él sí murió estando en Cristo o estando en Dios y sus hijos fueron los que se corrompieron? Así, correcto. Cuando Jacob se encuentra con Esaú, ya Esaú tenía mucha edad y ya sus descendientes estaban
sintiendo el mismo amargura, el mismo resentimiento de su padre Saúl. Y eso continuó, aunque Saúl y Jacob se descendientes siguieron guardando el rencor. El asunto es que Jacob lo perdona, sí, pero como se sienten rechazados por Jacob por el sentido de que Saúl tomó mujeres cananeas, sus descendientes eran ya cananeos y edomitas que precisamente eran rechazados por el pueblo de Israel, por los descendientes de Jacob. Entonces, hacer sentirse rechazado precisamente la dificultad que tuvo con Esaú, Jacob al su principio, comenzaron a albergar resentimientos y odio contra el pueblo de Israel, los descendientes. Entonces, hasta este momento, imagínense, estamos hablando aproximadamente más de 1500 años de llevar un resentimiento, más de 1500 años de historia, el linaje, la familia, con ese mismo rencor, esa misma situación. Entonces, todavía hizo brotes, cómo se marchita una descendencia donde el pecado, el rencor, el resentimiento es transmitido de generaciones en generaciones y todavía hasta este tiempo y se mantiene todavía el ardor de la amargura y el resentimiento contra el pueblo de Israel. Que en parte es también lo que pasó cuando Jesús fue donde la mujer, pero se me olvidó que había tenido 5 maridos. Ella era no me acuerdo de dónde La era, mujer samaritana, samaritana, eso. Y que no, ella le dice, no le podemos dar agua a ustedes, ¿no? Porque no son, digamos, como que había conflicto ahí también mismo entre esos dos pueblos y eso viene también de años, ¿no? O sea, e inclusive ahorita, ¿no? Porque estábamos con los conflictos entre los musulmanes, bueno, los árabes y el pueblo de Israel, ¿no? La nación, o sea, todavía sigue habiendo como ese conflicto que ahí es donde yo entiendo por qué Dios mandaba a que no se podía mezclar el pueblo con las personas que no eran del pueblo, ¿no? O sea, para evitar precisamente lo que estamos viviendo ahora. claro, el caso de los samaritanos es porque cuando Israel se divide en dos tribus, 10 con su capital Samaria, desaparece y resulta que se unen con los gentiles. Al unirse con los gentiles hay un cruce y se pierde el linaje en pocas palabras. Y al tener ese cruce con las demás naciones, entonces de Israel del sur, que es Judá con la tribu de Benjamín, que ellos se conservan puros, rechazan a Samaria y a los samaritanos por ser mestizos. Tienen sangre judía, pero la sabe el gentil. Y ese odio y ese rencor hasta los tiempos de Cristo llegó a estar. Y estamos hablando también más de 800 años de historia, imagínate. 800 años de historia aproximadamente. El mismo odio y el mismo rencor no se gustaban entre samaritanos y la alta Judea. Por eso el Señor coloca la parábola del buen samaritano. Porque el judío cuando pasaba y el sacerdote cuando pasaba, que eran de Judea, al ver el samaritano no, a ese ladrón, a ese pordiosero no le extendieron su ayuda. Era tan estricto que samaritano lo que coloca el Señor, lo coloca de ejemplo allí, tuvo misericordia y ayudó. Pero esto era para confrontar a los judíos de que ellos no hicieron nada, a pesar de que estos eran despreciados, pudo brindarle ayuda a una persona que sí en verdad lo necesitaba. Y de ahí viene el dicho de que hay que ser buen samaritano, ¿cierto? Que viene de ahí. Hay que ser buen samaritano, claro, porque ellos eran más compasivos, más que los judíos, por su ortodoxia no les permitía ir más allá y no ayudar a los otros, habían perdido la misericordia, algo que siempre reclamó Dios entre ellos. Sí, diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro.
dice la misericordia, la justicia y la verdad, el amor. Son detalles importantes que no lo tenían. Misericordia, amor ni justicia. Solamente eran rígidos en una parte y no tenían compasión. Lo que sí tenían estos otros, que tenían misericordia, compasión, y con eso lo confrontó, que hay que ser misericordioso. Listo. Bueno, como hemos visto, no hay certeza en cuanto a si la destrucción fue la que sucedió a mano de Nabucodonosor o se refiere a una caída anterior a la ciudad. Y es más bien una caída anterior a la ciudad. En el Nuevo Testamento, Edom es conocido como Idumea. Idumea, ¿sí? En este caso, arruinados económicamente por los árabes y más tarde conquistados por los romanos. Los edomitas desaparecieron de las páginas de la historia alrededor del año 70 después de Cristo. Desaparecieron. Ya después, en los tiempos de Cristo, se llamaba Idumea, la región de Idumea. Ya después, en el año 70 después de Cristo, desaparecen totalmente del mapa. Bosquejo sobre el libro de Abdías. Bueno, tenemos la soberbia de Edom, que será abatida, del 1 al 4. La destrucción de Edom, versículos 5 al 9. La totalidad del saqueo, 5 al 6. Edom traicionó verso 7. La destrucción de los gobernantes de Edom, 8 al 9. Las razones de la caída de Edom, versos 10 al 14. El juicio de Edom es retributivo, 15 al 16. Y la restauración de Israel, Judá y extinción de Edom, 17 a 21. Recuerde que Edom, libro de Abdías, solamente tiene un solo capítulo. Y es el juicio severo sobre Edom. Ahí ubicamos al libro de Abdías. Vamos al libro de Jonás. El libro de Jonás es muy importante. Vamos a mirar algunos detalles. Aquí nos vamos a detener un poquito más, porque es importante mirar el libro de Jonás. El Jonás es el misionero a los gentiles. Misionero a los gentiles. En la parte introductoria encontramos lo siguiente. Es el libro único porque se ocupa más del profeta que de la profecía. Más del profeta que que la profecía, que el contenido. La condición del alma de este profeta y el amor con que Dios y instruye, humilla a ese lector. Entonces, dentro de este libro, que es el mensaje de Jonás al hijo de Matías, a Mitai, en el verso 1:1, que era profeta de Dios en el reino del norte, en Israel, el reino del norte. Segundo libro de Reyes 14:25. Por cuanto Jonás ejerció su ministerio para el Señor durante el reinado del rey de Israel, Jeroboam II, su mensaje data del año 780 a.C. 780 a.C. Propósito de Jonás. Este libro revela que Dios deseaba la salvación de los gentiles. Ya empezó Dios a trabajar con los gentiles y que su gracia. Aunque Dios había establecido una relación de pacto solamente con Israel, no abandonó el resto de la humanidad. El mensaje de Jonás se dirigió a la poderosa nación de Asiria. Los asirios eran muy crueles, muy violentos. Esta nación que tenía como capital Nínive. Para una discusión adicional acerca de Asirio, nos toca ver un poquito el apéndice que ya lo vamos a ver. Israel y las naciones. El lugar único en el
Jonás en hebreo significa paloma y se le conoce como paloma mensajera. Es el único profeta cuya profecía no consiste en tanto en lo que se dijo, sino también en su propia vida y experiencia. Su experiencia ilustra el pasado, presente y futuro de la nación de Israel, tal como se presenta a continuación que vamos a observar. Por ejemplo, para llamado a ser un testigo de Dios a los gentiles, como punto número 1. Como punto número 2, receloso de que el mensaje de gracia se extendiese a los gentiles. Estaba muy celoso, ya que muchos lo habían tratado mal, sobre todo a Siria. 3, echado al mar, mundo gentil, y tragado por las naciones, mas no asimilado por ellas. Bueno, aquí dice que el mundo gentil echado al mar, el mar significaría mundo gentil, pero ese era un mar normal, pero que se alegoriza con la vida de él. Punto 4. Devuelto a tierra seca. Esto también alegóricamente significa restaurado a la tierra de Israel y convertido en bendición para las naciones. Convertido en bendición para las naciones. Encontramos a Jonás, la gráfica, un hombre dentro del pez y sale. Bueno, el pez no es una ballena, para que tengan pendiente. Es un gran pez que Dios preparó. La Biblia no define qué tipo de pez es, pero sé que es un gran pez. Eso ahí es donde no determina la Sagrada Escritura. ¿Qué pez es? No lo sabemos, la Escritura no lo define. Hoy en día algunos dicen que fue una ballena. En realidad, no dice la Escritura esa parte. Entonces es un gran pez, así de fácil. Entonces la única parte de la experiencia del profeta que no encaja en es la que encontramos en el capítulo 4. Ninguna Biblia parece sugerir que Israel se vaya a enfurruñar o enojar cuando las bendiciones mileniales alcanzan a los gentiles. Profe, pero no entendí por qué no encaja. ¿Cómo, mi hermano? Sí, en la diapositiva anterior que dice que el capítulo 4 no encaja, ¿por qué no encaja? Vamos a mirar capítulo 4. Porque Israel, en ningún pasaje de la Biblia, dice, parece suceder que Israel se vaya a enfurruñar o a enojar cuando las bendiciones mileniales alcancen a los gentiles. Y era el producto de Dios que muchas naciones fueran salvas en el milenio. Y entonces se nos va a ubicar en el milenio, no se va a enojar, porque ya prácticamente muchas naciones, por ejemplo, en Estados Unidos le ha brindado mucho apoyo a Israel, a pesar que es una nación gentil, y otras naciones importantes le han dado mucho apoyo. Entonces, y no solamente apoyo, los han recibido como sus inmigrantes, y los han apoyado, los han acogido, y ellos han podido salir adelante. Entonces se cree que en el tiempo del milenio no hay ningún pasaje de la Biblia que sugiera que Israel vaya a furruñar o a enojarse como lo hacía Jonás, que era judío. Jonás se enojaba tanto porque Dios extendía su misericordia sobre Asiria, que era una nación gentil. Y lo que quería Jonás como representante del pueblo judío era que Dios acabara totalmente esa nación, porque ellos solamente se creían solos, como los salvos, que nadie más debía salvarse. Y Dios les fue quitando esa idea.
porque era necesario que no solamente ellos eran el punto de la salvación, sino que Dios siempre ha tenido en cuenta a los gentiles para extender su misericordia y salvarlos. Gracias a Dios por esa bondad y esa voluntad. Hoy nosotros estamos entre los caminos de Él. Gracias, profe. Amén, con gusto, mi hermana. Dijo, clamé de mi tribulación al Señor y Él me oyó. Del vientre del infierno clamé y mi voz oíste. Eso lo dice una versión. ¿Sí? Del vientre del Seol, y Dios hizo que el pez vomitara. Por eso te digo, mira este pez. Mira este pez y mírale su diseño. Ahora miremos este otro pez y le vamos a ver su diseño. Este pez no parece al otro. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el hombre no sabe cuál pez. Entonces, como el hombre no sabe, mejor dejarlo así, un gran pez. Este pez parece extraterrestre. Mira las aletas que están a los costados, las barbas que tiene este pez. Sí, entonces, así te digo. Entonces, un gran pez, nunca digamos una ballena. Bueno, una ballena en estos días, una noticia por ahí en como 2 o 3 meses, se tragó un hombre y lo volvió a vomitar. Eso salió en noticiero en estos días, en Estados Unidos, por allá. Pero no podemos, episodio ahorita actual, no podemos decir que pasó lo mismo con que fue una ballena. Además, profe, que yo pienso en eso que tiene que ver también con lo que usted nos decía un poco del cambio que ha tenido también la naturaleza a raíz del pecado, ¿no? Que el ejemplo más visible es el que dice la Biblia cuando llevaban estos dos hombres el racimo de uvas que lo tenían que cargar entre dos, ¿no? Y pues ahorita un racimo de uvas se lleva con una mano. Entonces, probablemente en ese tiempo también existía, no sé, probablemente puede ser que los peces que ahora vemos, que no son tan grandes, anteriormente sí fueran más grandes, ¿no? Y pienso yo, algo parecido que veo entre los dos dibujos de los peces es que parece que no tienen dientes, ¿sí? Yo creería que es porque, pues para no comer, no masticar a Jonás, ¿no? Entiendo yo, pero pues no sé cuántos peces ahorita, o sea, ¿por qué lo digo? Porque como el mundo ha, digamos, como que se ha corrompido tanto y antes vivían las especies todas juntas y no se comían la una a la otra, puede ser que en la época esa, tal vez, de pronto sus animales no tenían dientes, ¿cierto? No sé, y eran como menos agresivos que ahorita que la mayoría de los peces, o al menos los peces que son grandes y depredadores, sí tienen pues sus dientes, ¿no? Pero digamos, es una hipótesis y que yo también estoy de acuerdo con que eso y el fruto de lo que dice que la manzana de Adán, pues no era una manzana, la Biblia era un fruto, entonces no, no era como tal una manzana. Amén. Si me está escuchando, sí. Como ahí entrecortado, o sea, ahorita llegó el internet. Sí, pero pues sí lo escucho, pero no lo veo. No sé si es mi internet o es el suyo. Vamos a ver qué hacemos. ¿Qué tal?
escucha? Sí, profe, ya lo escucho. A veces entrecorta, pero ya. Sí lo escucho y lo veo. Bendito sea Dios. Sí, Listo. profe, te escucha bien. Ok. Gracias, mi hermano Alonso. Entonces, tenemos como punto 2 el autor. El capítulo 2, el salmo personal de Jonás, desde el vientre del gran pez, está en primera persona. ¿Sí? Yo, ubica, yo, mío. Es el salmo personal directamente de Jonás, en el capítulo 2. Pero el hecho de que los otros 3 capítulos sean acerca de Jonás y están en tercera persona, que es él, suyo, no lo descartan. ¿Sí? Otros escritores bíblicos, incluyendo Moisés, también lo hicieron de vez en cuando. De todas formas, no deberían hacerse la paternidad de este libro una prueba de ortodoxia, ya que técnicamente es anónimo, aparece como anónimo. Entonces, pero dentro de ese contenido se registra Jonás, todo este proceso de este gran hombre de Dios misionero a Nínive. La misión de Jonás a Nínive tuvo lugar durante el reinado del monarca más poderoso del reino del norte, y fue Jeroboam II. Fue el que le sucedió a Jeroboam, segundo de Reyes 14:23, y reinó aproximadamente del año 793 al 753. Estamos hablando 40 años antes de Cristo. Aunque las inscripciones de Asirias no mencionan ningún avivamiento durante esta época, hay diferentes eventos que encajan con Jonás. Jonás es conocido el hecho de que los paganos de la antigüedad consideraban las hambrunas y eclipses como presagios divinos de desastres cercanos. Bien podrían haber usado el Señor la hambruna del 765-759 a.C. y el eclipse total del 15 de junio del 766-63 a.C. Entonces, eso fue punto importante para el pueblo de Nínive. Ver una magnitud de todos estos 2 episodios que sucedieron en esa época. Para preparar los corazones de Nínive para la misión evangelística de Jonás. Entonces, por eso se dieron estas 2 eclipses, se dio el eclipse y se dio precisamente la hambruna. Y prepara el terreno para que cuando lleguen directamente Jonás puedan entender el mensaje. La pequeña inclinación hacia el monoteísmo durante el reino de la reina Semiramis y su hijo Adad-nirari, 3 de 810 al 782 a.C., pudieron haber sido también una preparación para el ministerio de Jonás. Para ello entonces tenemos un trasfondo y un tema en el libro. Jonás fue hijo de Amitai, trasfondo y tema, fiel a Dios, que es Amitai, fiel a Dios. El segundo de Reyes 14:25, Amitai significa fiel a Dios. Y Jonás paloma. Vemos que su hogar estaba en Gatefer, en Galilea. Él profetizó cuando Asiria amenazaba el reino del norte. Israel, Dios le envió a Nínive, la capital de Asiria, a predicar el arrepentimiento, y él se mostró renuente al mandato del Señor, temiendo que la ciudad se arrepintiese y Dios lo perdonara. Y Dios los perdonara a toda esta ciudad por la predicación de él.
Asiria era una nación extremadamente cruel. Se dice que él a los conquistados, Asiria a los conquistados, los prisioneros, les quitaba la piel. Sí, eran muy crueles. Si sus inscripciones son ciertas, despellejaban vivos a sus enemigos, imagínense, y hacían montones con sus calaveras y otras cosas espantosas. Las palabras blasfemas y altivas del Rasacés, el embajador de Asirio de Sanacarí, estaban registradas en 2 Reyes 18:9. Por lo tanto, Jonás huyó para ir a Tarsis, siendo tragado por un gran pez en el camino. Tras ser liberado, obedeció la comisión del Señor predicando a Nínive. De esa forma, la ciudad se arrepintió y fue totalmente perdonada. Para el gusto de Jonás, el Señor Jesús usó a Jonás como señal de su muerte, sepultura y resurrección. Óigame bien. El Señor Jesús, para disgusto, a pesar que no sabía lo que estaba haciendo, pero su proceder estaba en ese hecho, era una señal de la muerte y sepultura y resurrección del Señor en Mateo 12:40 y 16:4. El libro es un comentario de Romanos 3:29. ¿Es Dios solo de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles es Dios. Imagínese usted a dónde Pablo utiliza el libro de Jonás para extender su misericordia a todo el pueblo gentil. Y ahí vemos entonces una ilustración en Romanos 11, 12 y 15, cuando Jonás fue lanzado al mar. Resultó en la salvación de los pasajeros de los gentiles en un barco, pero cuando fue echado a tierra, resultó en la salvación de una ciudad. Y asimismo, la caída de Israel ha resultado en riquezas para el mundo gentil. La caída de Israel. Pero cuanto más bendición se derramará sobre el mundo por medio de la restauración de Israel. Cuando Dios restaure esta nación poderosa. Vamos a ver el bosquejo, que es importante. La desobediencia del profeta, capítulo 1. La llamada misionera, capítulo 1-2. Jonás huye a Tarsis, capítulo 1-3. La tormenta en el mar, 1:4-10. Jonás es echado al mar y tragado por un gran pez. La liberación del profeta. La liberación del profeta. La oración de Jonás en el capítulo 2:1-9. Y la respuesta de Dios. Capítulo 2, verso 10. La respuesta de Dios. Eso es conforme al bosquejo. En el punto 3, la declaración del mensaje de Dios por medio de la profecía. Capítulo 3. La advertencia del juicio, capítulo 3, 1-4. Arrepentimiento de toda ciudad, 3, 5-9. El juicio revocado, 3:10. Del gusto del profeta, capítulo 4. También tenemos el disgusto del profeta, la oración postulante de Jonás, 4:1-3. La pregunta penetrante de Dios, capítulo 4:4. El resentimiento de Jonás fuera de la ciudad. Y la lección objetiva de la misericordia soberana de Dios, ¿sí? Capítulo 4:6, sobre este mundo gentil o este pueblo gentil, que era Nínive, capital de Samaria. La declaración del mensaje de Dios por medio del profeta. ¿Sí? Por medio del profeta. Tenemos también la advertencia al juicio, 3:1-4. El arrepentimiento de toda la ciudad, 3:5-9. El juicio revocado, 3:10. El disgusto del profeta, capítulo 4. Y así tenemos aquí la oración
totalmente el bosquejo de Jonás. Vamos a ver un comentario sobre este libro, cortico, 4 capítulos, pero quise colocar el comentario de todos los versículos. Y en el comentario vamos a ver la desobediencia del profeta, capítulo 1, y es la llamada misionera de Jonás. Dios envió a Jonás para que predicase a Nínive, la capital del enemigo principal de Israel. Ya Siria, desde un punto de vista estrictamente natural, es comprensible al terror del profeta al tener que ir allá. Y en ese lapso de espacio tenemos, por ejemplo, Jonás huye a Tarsis. Desobedeciendo, Jonás se metió en una nave que iba a Tarsis, posiblemente de la costa del sur de España. Del sur de España, Walker comenta que sobre la rebelión del profeta contra lo que se había asignado, Dios quería que él fuese a Nínive, que da unas 500 millas al noroeste de Palestina, 500 millas. En lugar de ir hacia el este, Jonás se dirigió a 2000 millas hacia el oeste. Y Dios quería que Jonás hiciese un viaje por tierra a través del creciente fértil. En vez de esto, se embarcó con un desagradable viaje marítimo. Los judíos aborrecían el mar. Dios le envió a la metrópolis más grande de aquel entonces. Pero Jonás marchó hacia un puerto comercial en los límites de la civilización. El Señor deseaba ir con su profeta, pero Jonás intentó huir de la presencia y del poder de Dios. En ese lapso de espacio tenemos nosotros entonces, sí, mi hermano, la instancia en que estaba Jonás, de donde Dios lo mandó hasta Nínive, ¿cuánta era la distancia de ahí a 500 millas? ¿Pero por mar o por tierra? Yo me refiero por tierra. Y se fue más lejos. En desobediencia se fue a 2000 millas. A 2000 millas después, claro. Imagínense. Y por mar, que los judíos siempre odian un poco el mar. Y imagínense, le tocó cogerlo odiado por no ir. Profe, ¿por qué lo odiaban el mar? ¿O pues no lo querían? Porque el mar para ellos es símbolo, nosotros lo vimos, es símbolo de terror, de turbación, de agitación, ¿sí? Algunos lo utilizan solo para ir a pescar, pero de resto, navegar en alta mar como tal, no les gusta, ese no es lugar para ellos. Porque no traen paz ni serenidad. Bien, el punto C, la tormenta en el mar, 1:4 al 10. El Señor hizo levantar un gran viento y una tempestad tan grande que puso en peligro la nave y sus ocupantes. Los marineros, pagados probablemente fenicios, echaron suerte para averiguar quién era el responsable del problema. Jonás, el hebreo, quedó descubierto como culpable y estaban huyendo a la presencia del Señor. Jonás es echado al mar y tragado por un gran pez, 1:11 al 17. La pregunta, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Muestra la actitud humana típica de cuidar a todo que a coste del propio pellejo. Pero para los paganos lascivos de la antigüedad, esta era una solución justa. Jonás les aconsejó que le echasen por la borda. Ellos mostraron renuentes y trabajaron para hacer volver la nave a tierra, pero finalmente no les quedó más remedio que hacer lo que Jonás había dicho. Pues en el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos, 1:17. Y un gran pez preparado por Jehová, el Señor, tragó Jonás y le tuvo cautivo durante 3 días y 3 noches. Dígame bien, 3 días y 3 noches. El milagro no consistió tanto en que el pez pudiese tragar a un hombre, sino en que el hombre fue digerido. Ese fue el milagro. El hombre fue digerido y Dios lo saca. La liberación del profeta.
La oración de Jonás, capítulo 2, 1 al 9. La oración de que Jonás elevó a Dios desde el vientre del pez, celebra el haber sido liberado de hogares, de ahogarse, no en el haber escapado del pez. El escape vino tras su oración. Su oración es notable porque contiene porciones del libro de los Salmos, libro de los escritores. Regáleme un momentico, mi hermano. El Señor. Bien, entonces seguimos. El escape vino tras su oración, ¿no? Su oración es notable porque contiene porciones del libro de los Salmos. Silas Buster analiza la oración de la siguiente manera. Vamos a ver cómo la analizaba Silas Buster. ¿Sí? Como primer punto, dice, no encontramos ni una sola palabra de petición en la oración de Jonás. No hay ni una palabra de petición en la oración de Jonás. Consisten en acción de gracias. Solo la oración consiste en acción de gracia. Contrición, 7 al 8. Rededicación, verso 9. ¿Sí? Entonces, consiste en acción de gracia, contrición y rededicación. En realidad, es un salmo de alabanza, una doxología. Conozco un hombre que una vez cantó la doxología con la cabeza metida en un barril de harina vacío, dice este escritor de Human, como una expresión de fe de que Dios enviaría el abastecimiento de harina. Pero el hecho de cantar una doxología con la cabeza y todo el resto del cuerpo dentro de un gran pez en medio del océano, no hay quien lo supere. No hay absolutamente quien lo supere. ¿Sí? Aunque este quiso hacerlo con la cabeza metida en un barril de harina vacío y pedía a Dios que lo llenara, que lo abasteciera, pues esto es muy diferente a lo que es estar metido totalmente todo el resto del cuerpo dentro del pez. La oración de Jonás ilustra el arrepentimiento futuro, ilustra, óigame bien, de Israel. Cuando la nación reconozca al Mesías como Salvador, será restaurada una posición de bendición bajo el Señor. La mención del seno de Abraham, del seno del Seol, en el versículo 2, ha llevado a algunos a pensar que Jonás llegó a morir en el pez, siendo resucitado después. De todas formas, la palabra hebrea Seol puede significar tumba, ultratumba, pero también se ubica el contenido de infierno. Y otras cosas, probablemente aquí están haciendo un uso poético, queriendo decir las profundidades. Aunque es poco probable que Jonás muriese y fuese resucitado literalmente, nuestro Señor mismo utilizó al profeta como ilustración de su propia muerte, sepultura durante 3 días y 3 noches. Dice, el Señor mismo utilizó al profeta como ilustración de su propia muerte, sepultura durante 3 días y 3 noches. Y su resurrección gloriosa, Mateo 12:41. Este incidente, esto muestra que Cristo aceptó a Jonás como un personaje histórico y literal.
no solo como una parábola, según afirman predicadores modernos. La respuesta de Dios en el 2:10, tan pronto él reconoció la salvación del Señor, el pez vomitó a Jonás a tierra. El pez vomitó a Jonás a tierra. La declaración del mensaje de Dios por medio del profeta, capítulo 3. La advertencia del juicio. El Señor volvió a comisionar a Jonás para que fuese a Nínive, y esta vez obedeció. Tras entrar en aquella gran ciudad, anunció que sería destruida 40 días. 40 días. En 40 días sería destruida. El arrepentimiento de toda la ciudad, 3:5 al 9. Parece ser que los ninivitas que adoraban a Dagón, el dios pez, que tenía mitad pez y mitad hombre, sabían lo que le había acontecido a Jonás. Otras personas han sobrevivido a experiencias similares en la historia y han salido con unas manchas características en la piel ocasionadas por los jugos gástricos, de modo que resulta entre toda una multitud para ellos. Era una señal. La ciudad entera se arrepintió y creyeron a Dios desde el mayor hasta el menor. Se proclamó ayuno tanto para los hombres y mujeres. El juicio revocado, 3 días. Como resultado, Nínive fue librada del mal total que había de llegar. Aún así sabemos que por la historia que los asirios volvieron a sus malos caminos y después de 150 años de gracia, su capital fue totalmente destruida. Dios le dio ese tiempito de gracia. Después ya aquí hoy en día no se nombra más esta parte de Nínive. El disgusto del profeta, capítulo 4, la oración petulante del profeta. Jonás estaba apesadumbrado porque los enemigos de gentiles de Israel habían sido perdonados. Desalentado pidió la muerte. Tal vez temeroso de que Asiria pudiese amenazar a Israel de nuevo. Dios trataba con mucha severidad a la mayoría de los enemigos de Israel, y el pueblo de Israel esperaba la destrucción de sus enemigos, no su salvación, por el trato que también había hecho a estas naciones, a Israel. El disgusto del profeta, la oración petulante del profeta. Jonás estaba apesadumbrado porque los enemigos gentiles de Israel habían sido perdonados. Desalentado, pidió la muerte. Aun cuando Jonás, como predicador, entendía a Dios y piadoso, clemente y piadoso, también sabía que cada nación como Asiria generalmente las aguardaba la aniquilación de parte de Dios. El hecho de que Dios mostrase misericordia a Asiria, uno de los peores enemigos de Israel, en el tiempo del erróneo al israelita corriente, la pregunta penetrante de Dios. El Señor aguijoneó la conciencia del profeta con la pregunta penetrante. ¿Haces tú también enojarme conmigo? ¿Enojarte tanto? Le pregunta el Señor. El resentimiento de Jonás fuera de la ciudad, 4:5. A modo de respuesta, Jonás salió de Nínive y se sentó hacia el oriente de la ciudad para ver qué pasaba o qué acontecía. Lección objetiva de la misericordia y soberana de Dios, en el capítulo 4 ya para ir finalizando esta parte del libro. Allí el Señor preparó un gran calabacera que le protegiera del sol. Esto agradó al Señor Jonás en extremo, pero al día siguiente Dios preparó un gusano que hizo que se secara la cabecera. El Señor también preparó un recio viento solano que junto con él
el sol hacia que Jonás desmayase y deseara la muerte. Dios mismo recordó a su profeta que si él tenía lástima de la calabacera, cuánto más razón tenía el Señor para mostrar piedad a una nación de más de 120,000 niños, sin contar los muchos animales. La lección de este pequeño libro es que Dios ama al mundo, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Gracias a Dios por esa bendición que hoy nos tiene a nosotros como hijos del Señor. Bueno, ese con respecto al libro de Jonás, vimos su comentario de todos los capítulos. El profeta Miqueas. Hay gente que no lee Miqueas, pero sí Miquea mucho. Esperamos que le hagamos bueno a Miqueas. Me queda mucho. Es bueno encontrar un defensor de los pobres que sea digno y que tenga coraje y valor para transmitir un mensaje eficaz. Conociendo a sus compañeros tan íntimamente como introducción, Miqueas fue capaz de presentar con colores vividos el reto a la justicia y consideración, su profunda simpatía para con los oprimidos quedó grabada con las palabras inolvidables. Su espíritu ardía con justicia e indignación al ver la injusticia de categoría practicada sobre sus vecinos y amigos. Los pobres campesinos de Judá tenían un valeroso defensor en este poderoso y joven predicador, ¿sí? Campestre llamado Miqueas. Y en este caso nosotros vemos el lugar único que ocupa en el canon. Miqueas es uno de los profetas menores, el cuarto en extensión. El cuarto en extensión. Es citado 5 veces en el Nuevo Testamento. Una de ellas por más de nuestro Señor, que citó muchas veces a Miqueas. Y de estas la cita más famosa es Mateo 2:6, que se encuentra en Miqueas. Y la otra cita es 5:2, que se encuentra en Miqueas. Ese Señor utilizó estas dos citas. El versículo que predice que el Mesías nacería en Belén, Efrata, otro Belén más al norte. Pero mire que en el libro de Miqueas, el 5:2, Señor predice dónde nacería. Directamente es una buena información para todos nosotros. Más popularmente, juego de palabras. Son muchos los que disfrutan haciendo esto. Generalmente en las culturas occidentales no se considera como un estilo literario formal. Aunque Shakespeare lo usaba con frecuencia, pero en hebreo, escritos tan serios como los que constituyen el Antiguo Testamento, contienen muchos jueces de palabras. En el 1:10 al 15, Miqueas presenta un famoso ejemplo que algunos han comparado con la oratoria del poeta latino Cicerón. Por desgracia, este es uno de los estilos más complicados al traducir, dado que cada idioma es distinto en su juego de doble sentido, sí, al margen para los significados de estos juegos de palabras. Siempre es un libro un poquito complejo. Por esta forma que se dijo anteriormente. El nombre Micaías es el diminutivo de Micayat, Micayahud, quien como el Señor. Anuncia el hecho de que el profeta era siervo único del Dios verdadero, Dios de Israel. Muchos de los profetas tenían el nombre de Dios, él, un pronombre, o el Señor ya, como parte de su nombre, probablemente esté haciendo un juego de palabras con su propio nombre cuando pregunta en el 7:18, ¿qué Dios como tú? Micaías era contemporáneo con Isaías.
Micaías, contemporáneo con Isaías. Pero pertenecía a una clase social más humilde, a diferencia de Isaías. Procedía de Moreset, cerca de Gat, como unas 25 millas al suroeste de Jerusalén. No estaba tan lejos, pero siempre le tocaba, si iba todos los días a Jerusalén, iba a tocar a caminarle mucho tiempo, 25 millas. Miqueas profetizó aproximadamente del año 740 hasta el año 687 antes de Cristo. Entonces tenemos unos 47 años de predicación. Durante el reinado de Jotán, Acaz y Ezequías, aunque su mensaje en el reinado de Jotán, Acaz y Ezequías, el mensaje es donde estamos en ese momento que se ubica, ¿sí? Aunque su mensaje principal fue dirigido a Judá, Miqueas predijo la cautividad del reino del norte, que ocurrió en el año 722 al 21. Las fechas en las que se declaró que los mensajes constituyen unas pequeñas profecías debieron ser, antes de escribirlos, unos aportes muy importantes. El trasfondo y tema de este libro: alrededor del año 8 a.C., el antiguo sistema agricultor en Israel y Judá, con su justa retribución de riqueza, se vio paulatinamente reemplazado por una sociedad avariciosa, materialista y dura, que dividió al pueblo ásperamente, ¿sí?, entre los que tenían y los que no. Los ricos terratenientes se hicieron más ricos y los pobres agricultores más pobres. Estos últimos emigraron a las ciudades caracterizadas por la pobreza y el vicio, en costumbre más en contraste con las clases altas y lujosas y crueles para con los pueblos, que muchas veces trataban mal al pueblo, que estaban mal en el campo y todo eso. No se valoraba. Vamos a mirar un punto importante. La relación con naciones paganas también introdujo falsos cultos religiosos y el descenso moral. Resumiendo, lo que ocurría era similar a la cristiandad en el mundo occidental de la actualidad que estamos viviendo. Y fue contra este trasfondo tenebroso y mundano que Micaías escribió su profecía, dirigiéndose en especial a 3 ciudades: Samaria, Jerusalén y Belén. Imagínense, a 3 ciudades. Miramos el bosquejo, predicción de la ira contra Israel y Judá, en el capítulo 1. Condena de los opresores ricos, 2:1 al 11. La promesa de restauración, 2:12 al 13. Denuncia de los príncipes falsos, capítulo 3. Príncipe falso. La gloria del reino milenial de Cristo, capítulo 4. La promesa de la venida del Mesías, capítulo 5. Israel en el puesto de la prueba, capítulo 6. La nación lamenta a su triste condición, 7:1 al 10. Y esta es importante. Bendición futura para Israel que le espera en el milenio, en el sentar al Mesías. Bueno, hermano, ahí es todo lo que tenemos que ubicar con respecto al libro, los libros de Jonás, Abdías y Micaías. Esto es parte de los profetas menores, escritores contemporáneos con Isaías, contemporáneos con Eliseo, en el caso del profeta
que vimos ahorita anteriormente, que no es Jonás ni Micaías, sino el otro profeta que es muy importante. Bueno, esta es toda la clase del día de hoy, son 3 profetas, nos faltan 6 más, el jueves con la ayuda del Señor. Analizaremos los otros 6 profetas, 3, y el sábado con la ayuda del Señor analizaremos los otros 3. Les deseo una buena tarde para todos, que Dios les ayude, les bendiga y ánimo en sus estudios, sus capacitaciones, ¿sí? En el nombre del Señor. Ya para el otro sábado, el jueves tenemos clases y el sábado. Y el sábado terminamos con la ayuda del Señor. Entonces, que tengan una buena tarde. Dios los bendiga. Gracias, profe, Dios lo bendiga. Amén, profe, igualmente. Bendiciones, profe. Amén, mi hermano.